Probablemente muy pocos edificios habrán escuchado en su interior el pálpito de tantas emociones como este. Tras 100 años de alegrías y angustias, el viejo estadio de San Mamés ya es historia. Pero sigue siendo el edificio favorito de alguien que ha sentido este campo desde todas las perspectivas posibles, como espectador, jugador y entrenador. Él es Javier Clemente, que tiene sentimientos encontrados, porque todavía le gustaría llevarse al nuevo campo algunos símbolos. Bueno, la verdad es que se coge cariño a las cosas, ¿no? Y bueno, yo le tengo también cariño a San Mamés, pero sin embargo no es un cariño loco como hay muchos que casi lloran porque se tire, ¿no? Yo estoy contento porque bueno, vamos a ir a mejor, vamos a hacer un campo mucho mejor, sobre todo a nivel profesional, vestuarios mucho mejores, un campo más de en el año en el que estamos, que todo ha evolucionado, nos hemos quedado con un campo anticuado, ¿no? Pero en el fondo estoy también un poco cabreado, o sea, a mí me ha cabreado tantos años en el club como llevo, en el Atlético como estoy, y me entero de que el nuevo campo no lleva el arco de San Mamés y sinceramente no lo entiendo. Yo no entiendo porque mundialmente el arco de San Mamés es típico y es una parte de lo que es nuestro estadio y es una parte incluso del propio Bilbao, el arco de San Mamés, o sea que San Mamés es el único campo en el mundo que tiene un arco para sujetar una tribuna. Y dices, bueno, quieras que no, eso es un significado que nos connota como ciudad y como el estadio, es decir, es un referente en los estadios del mundo. Veamos qué opina nuestro experto de todo esto. Todos los aficionados al fútbol del mundo y sobre todo toda la afición del Athletic de Bilbao recordarán que la joya de la corona del estadio de San Mamés era el arco de la catedral. Ha sido objeto de canciones, de himnos, adorado, venerado por los aficionados y por todos los bilbaínos, sin duda. Es verdad que en los años en los que se construyó, en los años oscuros de la penuria, de la posguerra, a principios de los años 50, la creación de este gran monumento realizado en metal y hormigón supuso una auténtica novedad. Lo hubiese supuesto en cualquier época, pero en aquellos años mucho más. Aquella creación de pura ingeniería lo enlazaba con los grandes puentes de la Ría de Bilbao y los grandes puentes de la tradición europea. El hecho de que se mantuviese durante tanto tiempo en uso y el hecho de que sobre todo sirviese para proteger a los espectadores acogidos bajo la marquesina de la tribuna, de la lluvia, del sirimiri bilbaíno, ha hecho que se le amase más que a ningún otro elemento de la arquitectura bilbaína. Tiene un valor sobre todo icónico. Todos los seguidores del Athletic tienen grabado en su memoria su primer día en San Mamés como si fuera un rito iniciático. Clemente también, claro, y eran otros tiempos. Nos lo cuenta desde la que fue su localidad, su asiento en la tribuna principal baja del estadio. El San Mamés actual lo he vivido tantos años que el primero que yo viví aquí fue, pues, tenía 7, 8 años yo. No existía la tribuna de frente, la tribuna este, era toda una general muy expandida, con el marcador, muchos críos venían con banquetas para poder ver, yo tenía que encontrar sitios por alguna zona del lateral, vine con un tío mío, que era muy aficionado, no es normal que yo viniera a San Mamés, pero bueno, era una de esas cosas que dices, me han invitado, me han llevado a San Mamés, ¿no? Yo creo que valía, no sé si 3 pesetas o un duro, un campo totalmente diferente, muy de la gente de a pie, muy de estar de pie. Cuando llovía te ponías empapado y cuando no llovía tenías que venir a coger buenos sitios, o sea que había que madrugar, ¿no? Pisar el césped de la catedral, vistiendo los colores rojiblancos como jugador, debió ser también una sensación muy especial. Javier Clemente vivió ese momento en 1967. ¿Cuándo hacíamos esto? Pues la primera vez que pisé esto, bueno, no habría tampoco mucha más gente que hoy, pero 7.000, una cosa así, era un crío, 16, 17 años, un partido de aficionados, aunque en esa época ya empezábamos a jugar los juveniles, el Campeonato de España aquí en San Mamés, y ya jugué 3 o 4 partidos, pero mi primera vez pues fue
Hombre, 7.000 para mí era una barbaridad, porque acostumbrado a que haya 500 o 1.000 de juveniles, y en Baracaldo todavía muchos menos, pues bueno, ya para mí esto fue empezar a romper. Pero claro, no es lo mismo que luego cuando me tocó debutar, ¿no? Ya debuté, además, en un partido de Copa Ferias contra Liverpool. Bueno, que yo era un crío, estaba con Piru Gainza y era suplente. Yo era suplente del equipo, era un crío todavía y había buenos jugadores, pero ese partido se lesionó Chechu. Se lesionó Chechu en la primera parte y en el descanso pues me sacó Piru a mí de extremo con un campo a reventar. Claro, era Liverpool además, ¿no? Y además aquí en Bilbao los partidos de la Copa Europa o de competiciones europeas eran muy de mucho calor, de mucho ambiente, ¿no? Yo creo que estuve más detrás de un tío de 1,92, que era grandísimo, yo medía 1,60, y yo decía, madre mía, pues como esto sea todo así, lo tengo claro, ¿no? Fue un debut alegre, aunque bueno, el resultado, empatar en casa aquí, no era demasiado bueno, ¿no? Bueno, y yo en el vestuario, me parece, no sé si toqué 4 o 5 balones, porque era un partido tan complicado y yo de extremo que no sabía jugar y mucho menos sustituir a Chechu Rojo para mí era demasiado. Y en el vestuario pues yo estaba un poco, bueno, no muy contento. Contento por el debut, pero no muy contento porque yo creo que no había jugado un peñazo. Pero bueno, llegué a casa un poco de mala leche y mi padre, que era un forofo mío, muy amante del fútbol, del Atleti sobre todo, bueno, me dijo, joder, has estado fenomenal. Y dice, ¿pero qué dices? Si no toca un balón. Y dice, nada, has estado fantástico. Bueno, ese era mi padre, ¿no? Probablemente hay un lugar en todos los campos de fútbol del mundo donde en un instante se pasa de la euforia al desánimo, donde la sangre hierve sin poder influir en los acontecimientos. Clemente sabe bien de estos sentimientos, experimentados cuando ocupaba el banquillo, tanto como futbolista como en sus tiempos de entrenador. El banquillo más importante en el que he estado yo, por lo menos el más bonito, ¿no? El más bonito porque es el de tu casa, pero la verdad es que antes no era tan cómodo, era mucho más duro, eran bancos corridos, que cuando llovía había que meterse para adentro. En cuanto al aspecto de la ilusión, el más bonito sin lugar a dudas, ¿no? Salir ahí fuera y ver cómo la gente aprieta cuando tú estás apretando, pues es el campo, yo creo que es el campo donde más identificado he estado con el público, ¿no? El que me sustituyó a mí en el Atleti fue José Ángel Iríbar. Para mí el Chopo fue un espejo de cómo es el vestuario, qué dice Iríbar, qué no dice, porque claro, el tener a Iríbar a favor para mí era muy importante, ¿no? José Ángel Iríbar, el Chopo, es uno de los símbolos del equipo rojiblanco y desde luego su portero estrella. Jugó en el Athletic más de 600 partidos durante 18 temporadas, ganando 2 campeonatos de Copa. Y estuvo 12 años como titular en la selección española y ganó la Eurocopa de 1964. Hombre, Jorge, ¿qué tal? Bien. Bien, ¿y tú? Bien, ¿Cómo sabía? Pues mira, tú fuiste un referente para mí. Meterle un gol a Iríbar, entrenando yo con 18 años, o sea, imposible. Él igual no sabe. Había veces que se dejaba. Y venga, a chutar a gol. Y joder, un aburrimiento, una semana, 10 días sin meterle un gol. Hasta que decía, bueno, de vez en cuando el Chopo decía, oye, estoy ya cansado, voy a meter alguna. Y entonces ahí empezamos por lo menos a saber lo que era meterle un gol a él, ¿no? Era el número 1 mundial, por lo menos para mí siempre lo ha sido, ¿no? Entre Iríbar y Clemente, entre Clemente e Iríbar, nos podrían relatar una historia completa del Athletic y también de este campo de San Mamés, ya que para ambos ha sido como su casa. Entre entrenador y jugador, 150 partidos. Tú, 400. A ver, ¿qué es para ti desde la soledad de tu portería? Bueno, yo de entrada, joder, estar aquí, debutar contra el Real Madrid, y de los Di Stéfano, Puskás, Amancio y compañía, pues bueno, pues eso era pues increíble, algo vamos, que sueñas, ¿no? Y que ocurre. Y luego estar en estas porterías, pues bueno, ya, pues aquí han jugado, oye, desde Blasco
porteros de gran renombre, Carmelo, Lezama, Echevarría, en fin, era un sueño cumplido. Que yo te recuerde a ti, tú fuiste innovación saliendo a bloquear balones arriba. No existía un portero como tú. No ha existido un portero como tú sacando con la mano. Sin embargo, todo eso empezó a venir después. Luego te vino Zubizarreta en el Athletic, que intentaba parecerse en tu juego, pero el mejor del mundo, sin lugar a dudas, saliendo de puerta ha sido tú. Y sacando con la mano, eso lo implantaste tú en el mundo. Sí. Bueno, pues ya le quedan 2 días a esto, ¿eh? Pues sí, la verdad es que vamos a echarle de menos, ¿eh? Eso es un... Yo he dicho, a mí me da pena que no lleve el arco el nuevo campo. No, sin duda alguna tiene mucha fuerza. O sea, ese arco se identifica no solo con el Atleti, sino con Bilbao. La historia del estadio de San Mamés creció con la propia historia del equipo bilbaíno. Pero hay una parte del campo que solo jugadores y profesionales conocían. Estaba bajo tierra y allí es donde se fraguaron algunas de las tácticas de ataque de partidos memorables. En los años 80-82, cuando se remodeló San Mamés, nos metieron a este vestuario. Este vestuario solo lo he conocido yo de entrenador. Y bueno, más o menos nos vestíamos aquí. Y bueno, y este era el tablón de las tácticas y de los comentarios, y aquí era donde los jugadores nos reuníamos para intentar plantear los partidos de la mejor manera posible. Yo digo que San Mamés es de los pocos campos que con las remodelaciones lo que hizo es empeorar a nivel de vestuarios. Nosotros teníamos unos vestuarios que eran impresionantes y bueno, la remodelación nos hizo luego tener un vestuario más pequeño, un poco más difícil. En las paredes de la sala de prensa del estadio colgaban fotografías de algunos de los momentos inolvidables de la historia del Athletic, algunas de ellas realmente emocionantes. Bueno, y esta foto que veis aquí es la que recuerda el por qué merece la pena ganar la Liga. Ver cómo todo un pueblo con sus jugadores, donde nadie es más que nadie, y están celebrando el título de Liga que conseguimos. La gabarra fue impresionante. La pena es que no tengamos un recibimiento en Gabarra pues cada 10, 12 años, ¿no? En el corazón del campo de San Mamés, bajo la tribuna principal, había un santuario muy especial repleto de símbolos cargados de historia, el museo. La memoria de más de un siglo estaba aquí condensada. Bueno, y esto que veis aquí pues es ya la esencia deportiva de lo que es el Atleti, que son los títulos, los trofeos que se han podido ganar. Porque una cosa es jugar con gente de casa y otra es que por jugar con gente de casa no ganes nada. Pues como veis, son muchas las copas que tenemos y las muchas que hemos ganado, ¿no? Yo, de todas formas, jugué la final del 69 de Copa y ese es el trofeo que más me ha gustado a mí ganar. Porque en ese el estar en el campo te sientes propietario de esa victoria, ¿no? El viejo San Mamés era un símbolo de la ciudad de Bilbao. Y se podría decir que el símbolo del símbolo era el arco que sostenía la tribuna principal. Pero además fue todo un emblema de la ingeniería de su época y sostuvo la que fue en su tiempo la cubierta de hormigón armado más grande del mundo. El ingeniero Gonzalo Ispizua conoce muy bien su historia. La tribuna esta es un ejemplo de tribuna, ¿no? Que esto es fruto en el año 50, en época de Guzmán como presidente, se decidió, bueno, la tribuna que tenía ese lado San Mamés era una tribuna con un montón de pilares y se convocó un concurso en el que se proyectó la tribuna más grande de la cubierta más grande del mundo, de 114 metros, que es lo que tiene el arco. Era la más grande que los hangares donde se guardaban los B-52 en la guerra de los Estados Unidos, que esas tenían 104 metros.
Pero existían, para sujetar ese arco que tiene una dimensión muy importante de 114 metros, existían 2 torreones en los laterales donde descansaba. Pero esos 2 torreones desaparecieron con el Mundial del 82 y fueron sustituidos por las 2 ménsulas esas de hormigón, que son las que ahora soportan el arco realmente, ¿no? Tú como arquitecto, de verdad, ¿no es una pena que no tengamos un arco en el nuevo campo? Bueno, 60 años ha estado ahí y yo desde luego lo que te digo es que el campo nuevo en este momento, tal y como está, difícilmente puede alojar una estructura como esa. El viejo estadio de San Mamés ya es solo un recuerdo, pero un recuerdo que perdurará para siempre en la memoria de muchos vizcaínos. Bueno, está claro que por lo que me habéis estado oyendo, por mis grandes recuerdos, por mis momentos vividos y por qué no, por las victorias que junto con el público hemos compartido, como para mucha gente, seguro que es mi edificio favorito. Podréis votar por el estadio de San Mamés como vuestro edificio favorito al finalizar el programa. Y de la catedral del fútbol a una verdadera catedral del vino, porque